Hay noches que se niegan a morir. Noches que se incrustan en la memoria colectiva de la humanidad, cuyas sombras se proyectan a través de los siglos para contarnos algo fundamental sobre nosotros mismos. Y esta noche, la última noche de la vida de Jesús de Nazaret, es quizás la más obstinada de todas. Pero no comenzaremos en el frío patio de la traición. No, empecemos unas horas antes, en el calor de una habitación alta, con el sabor del pan y el vino aún en los labios. Cerremos los ojos e imaginemos la escena. La luz de las lámparas de aceite danza sobre los rostros de hombres confundidos, asustados, pero aún llenos de una fe ardiente. En el centro de todo, su maestro, su rabino, su esperanza, les está diciendo adiós. Y entonces, la mirada de Jesús se posa sobre él, sobre Simón, a quien él mismo rebautizó como Pedro, la roca, y Jesús pronuncia las palabras, la profecía que debería haberlo helado hasta los huesos. Te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Puedes sentir la electricidad en esa habitación? El silencio atónito. Y luego, la explosión. La voz de Pedro, resonando con una sinceridad que duele, con una convicción que parece capaz de mover montañas. Aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Esa promesa. ¿No hemos hecho todos promesas así? ¿No hemos mirado a los ojos de alguien a quien amamos, en la cima de nuestra lealtad, y jurado una fidelidad eterna, una fuerza inquebrantable? Creemos en esa promesa. La sentimos en cada fibra de nuestro ser. En ese momento, es la única verdad que existe. Pedro creía en su promesa, con toda su alma. Y sin embargo, horas después, temblando junto a un fuego extraño, rodeado de enemigos, ese mismo hombre, la roca, se desmoronaría en polvo. No sé de qué hablas. No conozco a ese hombre. Palabras susurradas, luego gritadas, en la desesperación del pánico. La historia siempre nos ha presentado esto como una simple elección. Pedro tuvo la opción de ser valiente o ser cobarde, y eligió la cobardía. Fue un fracaso moral, una traición. Pero, ¿y si esa es la lectura más superficial? ¿Y si la historia de Pedro no es la historia de una elección, sino la de una inevitabilidad aterradora? ¿Y si su negación no fue una mentira, sino la manifestación de una verdad más profunda sobre la condición humana? Una verdad que la mayoría de nosotros preferiríamos no enfrentar. Para descifrar este misterio de 2000 años, vamos a necesitar una clave. Una llave maestra forjada no por un teólogo o un historiador, sino por un detective del alma humana. Un filósofo tan radical que fue excomulgado, tan peligroso que sus libros fueron prohibidos. Un hombre que nos enseñó a mirar el universo y a nosotros mismos sin la venda del bien y del mal, del mérito y la culpa. Su nombre es Baruch Spinoza. Y juntos, usando sus herramientas, no vamos a juzgar a Pedro. Vamos a entenderlo. Y al entenderlo, quizás, solo quizás, empecemos a entendernos a nosotros mismos. Así que prepárate, porque estamos a punto de desmantelar una de las historias más famosas jamás contadas para encontrar la verdad oculta en su interior. Para comprender la caída de Pedro, primero debemos caminar con él a través del laberinto de esa noche fatídica. No como espectadores distantes, sino sintiendo el frío, el miedo y la presión aplastante que se acumuló, hora tras hora, hasta que la fortaleza de su espíritu se quebró. Debemos reconstruir el escenario, no de la traición, sino de la demolición psicológica de un hombre. Todo comienza, como vimos, con esa profecía en la última cena. Imagina ser Pedro en ese momento. Eres el líder de facto de los discípulos, el impulsivo, el apasionado, el que siempre habla primero. Jesús te ha distinguido, te ha dado un nuevo nombre, Cefas, la roca, sobre la cual se edificará su comunidad. Tu identidad entera, tu sentido de propósito, tu valor a tus propios ojos, está inextricablemente ligado a tu lealtad a este hombre. Y entonces, él, la persona que mejor te conoce, te mira y te dice: tú te vas a romper, tú me vas a fallar. ¿Qué sentirías? No es solo una advertencia, es un golpe directo a tu identidad. Es como si el arquitecto del edificio de tu vida te dijera que los cimientos son de arena. La reacción de Pedro es predecible, es humana. La negación, no la negación de Jesús, sino la negación de la profecía. Imposible. Todos los demás, quizás, pero yo no. Es un grito de autoafirmación. Está defendiendo la imagen que tiene de sí mismo, una imagen de fuerza y lealtad inquebrantable. En ese momento, su promesa no es una mentira,
Es un acto de fe en su propia fortaleza. Pero ¿acaso no es esa fe en nuestra propia constancia la primera ilusión que la vida se apresura a destruir? Desde esa cena cargada de presagios, el grupo se traslada al jardín de Getsemaní. El aire de la noche mediterránea debería ser balsámico, pero esta noche está cargado de una angustia tan densa que casi se puede tocar. Los olivos, con sus troncos retorcidos y sus hojas plateadas, parecen espectros bajo la luna. Jesús, sabiendo lo que le espera, experimenta una agonía humana desgarradora. Él les pide a sus amigos más cercanos, a Pedro, a Santiago y a Juan, que lo acompañen, que velen con él. Mi alma está abrumada de tristeza hasta el punto de la muerte, les confiesa. Les está pidiendo una cosa, su presencia, su solidaridad en su hora más oscura. Y Pedro se duerme. No una, sino 3 veces. Los teólogos a menudo lo interpretan como una simple debilidad de la carne. Pero desde una perspectiva psicológica, ¿no podría ser algo más? ¿No es el sueño, a veces, nuestro mecanismo de escape más primitivo? Cuando la realidad se vuelve tan tensa, tan insoportable, la mente simplemente se apaga. Es posible que la combinación de la profecía inquietante, la tristeza palpable de su maestro y el terror inminente crearan una carga psicológica tan masiva que el sueño fue la única válvula de escape que su sistema nervioso pudo encontrar. No era indiferencia, era saturación. Pedro no estaba simplemente cansado, estaba siendo aplastado por el peso de la atmósfera. Y es en medio de este letargo autoprotector que el infierno se desata. El sonido de una multitud, el brillo de las antorchas que cortan la oscuridad del jardín, el ruido metálico de las armas. Judas, uno de los suyos, lidera a los guardias del templo. El beso, ese gesto de afecto convertido en una señal de traición, es el detonante del caos. Y aquí vemos al Pedro que conocemos, al Pedro de la promesa. Su primera reacción no es el miedo, es la acción. Impulsivo, furioso, desenvaina una espada y ataca, cortando la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Este es un momento crucial. Este es Pedro actuando en plena coherencia con su juramento. Está dispuesto a luchar, está dispuesto a morir. Este es el último destello de la roca antes de la erosión. Pero Jesús lo detiene. Guarda tu espada, le ordena, y sana al hombre herido. Y luego, se entrega, sin resistencia. El que caminó sobre las aguas, el que multiplicó los panes, el que resucitó a los muertos, ahora se deja atar las manos como un criminal común. Para Pedro, esto debe haber sido una disonancia cognitiva cataclísmica. Su líder, la fuente de todo poder, renuncia a ese poder voluntariamente. La base sobre la que Pedro había construido su fe y su coraje se desvanece frente a sus ojos. El plan, si alguna vez hubo uno, se ha evaporado. Los discípulos se dispersan en la noche, corriendo para salvar sus vidas. El rebaño huye cuando el pastor es herido. Pero Pedro no huye del todo. Impulsado por una mezcla tóxica de miedo, lealtad, confusión y quizás una pizca de vergüenza por su huida inicial, sigue a la multitud a una distancia segura. Y aquí es donde su descenso se acelera. Entra en el lugar más peligroso para él en todo Jerusalén, el patio de la casa de Caifás, el sumo sacerdote, el epicentro del poder enemigo. Intentemos visualizar este lugar. No es un tribunal silencioso y ordenado. Es un patio bullicioso en medio de la noche, lleno de guardias, sirvientes, funcionarios y curiosos. El aire está cargado de hostilidad y de una excitación cruel. Han capturado al falso profeta, al alborotador Galileo. Hay una sensación de triunfo en el aire. Y en medio de esta jauría, Pedro busca el anonimato. Se acerca a una hoguera, tratando de calentarse, tratando de pasar desapercibido, de ser solo una sombra más. Pero no puede, porque él no es de allí. Es un Galileo, y en la Jerusalén de la época, eso significaba ser un provinciano, un forastero. Su acento, su forma de hablar, lo delatarían. Es un pez fuera del agua, y la sangre ya está en el aire. Y entonces ocurre el primer desafío. Una criada, quizás una joven sin ninguna importancia particular, lo mira a la luz del fuego y dice casualmente, pero con una claridad mortal: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pausa. Siente ese momento. Todo el ruido del patio se desvanece. Un solo foco de luz está sobre Pedro. Su corazón debe haber dado un vuelco. El pánico, ese frío que sube por la espina dorsal, comienza a apoderarse de él. Su promesa, hecha en la seguridad de una habitación con amigos,
Ahora choca con la realidad brutal de una amenaza física inminente. Negarlo es instintivo. Es un reflejo. Mujer, no sé de qué hablas. Las palabras salen antes de que pueda procesarlas. Es la respuesta de su sistema nervioso, no de su intelecto. Es el animal acorralado que intenta volverse invisible. Intenta escapar. Se mueve hacia la puerta del patio, tratando de alejarse del centro de atención. Pero es demasiado tarde. Ya ha sido señalado. Otra criada lo ve y anuncia a los que están cerca. Este hombre estaba con Jesús de Nazaret. El círculo se cierra un poco más. Ahora no es una sola persona, es un grupo. La amenaza se multiplica. La presión aumenta. ¿Qué pasa por la mente de Pedro? Probablemente un torbellino de pánico. Me han reconocido. Si admito que soy uno de sus seguidores, me arrestarán. Me torturarán. Me matarán como a él. La imagen de la cruz, una muerte horrible y humillante, debe haber aparecido en su mente. Su promesa de morir por Jesús ahora se enfrenta a la posibilidad real y visceral de hacerlo. Y su instinto de supervivencia, el impulso más fundamental de cualquier ser vivo, grita más fuerte que cualquier juramento. Así que lo niega de nuevo, esta vez con más vehemencia, añadiendo un juramento para que su mentira sea más convincente. Juro que no conozco a ese hombre. Cada negación es un paso más profundo en la arena movediza del miedo. Pasa aproximadamente una hora. Una hora de tortura psicológica. Pedro probablemente está tratando de hacerse pequeño, de desaparecer, pero sabe que está atrapado. Siente las miradas sobre él. El aire es cada vez más irrespirable. Y entonces llega el golpe de gracia. Un grupo de hombres se le acerca. Uno de ellos es pariente de Malco, el hombre cuya oreja Pedro cortó. Y este hombre no pregunta, acusa. Seguro que eres uno de ellos. Tu acento te delata. Además, yo te vi en el jardín con él. Esta es la acusación final. No hay escapatoria. Lo han identificado por su acento y un testigo ocular lo ha colocado en la escena del crimen, con un acto de violencia. El pánico de Pedro debe haber alcanzado su punto máximo. Ya no se trata solo de la negación, se trata de una reacción visceral de terror. Comienza a maldecir, a jurar, a invocar a Dios como testigo de su mentira. Les juro por Dios que no sé quién es ese hombre del que hablan. Es la negación total, la ruptura absoluta con su identidad, con su amor, con su lealtad. Es el sonido de una roca haciéndose añicos. Y justo en ese momento, en el silencio que sigue a su arrebato desesperado, se oye un sonido que atraviesa la noche. El canto de un gallo. Antes de analizar lo que ese sonido le hizo a Pedro, quiero que hagamos una pausa. Mientras yo describo esta noche fría en Jerusalén, cuéntame en los comentarios desde qué país y a qué hora me estás escuchando. Creemos un mapa de nuestra curiosidad compartida, uniendo nuestros rincones del mundo en esta reflexión. Y si estás en tu celular, si estas palabras te están resonando, tómate un segundo para darle, hype, pulsa ese botón de corazón, de cohete, o lo que te aparezca. Tu energía, ese simple gesto, ayuda de una forma increíble a que este mensaje, esta búsqueda de una realidad más profunda, llegue a más almas que quizás la necesitan. Ahora, volvamos a esa hoguera. Hemos reconstruido la escena, hemos sentido la presión, pero para entender por qué Pedro actuó como lo hizo, y no simplemente como actuó, necesitamos la llave de Spinoza. Necesitamos dejar de pensar en términos de bien y mal, y empezar a pensar en términos de causas y efectos, de poder y de impotencia. Entra Baruch Spinoza. Imagínenlo, un hombre del siglo XVII, puliendo lentes en su pequeño taller en Holanda, no solo para ver el mundo exterior con más claridad, sino para ver el mundo interior, el universo de la mente humana, como nadie lo había hecho antes. Spinoza nos propone un cambio de paradigma tan radical que todavía hoy nos cuesta asimilarlo. El primer pilar que Spinoza demuele es uno de los más queridos de la humanidad, el libre albedrío. Desde niños nos enseñan que somos los capitanes de nuestro barco, los dueños de nuestras decisiones. Elegimos el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira. Pero Spinoza nos mira con calma y nos dice, ustedes se creen libres porque son conscientes de sus acciones, pero son ignorantes de las causas que las determinan. ¿Qué significa esto? Significa que cada acción, cada pensamiento, cada decisión, no es una creación espontánea de nuestra voluntad, sino el resultado necesario de una cadena infinita de causas y efectos. Es como un río que fluye hacia el mar. El río puede encontrarse con rocas, puede serpentear, puede acelerarse o ralentizarse,
pero su destino final, desembocar en el océano, está determinado por la naturaleza de la gravedad y la topografía del terreno. De la misma manera, nuestra voluntad está determinada por nuestra constitución biológica, nuestras experiencias pasadas, nuestro estado emocional, el entorno en el que nos encontramos, una red de causas tan inmensamente compleja que nos es imposible rastrearla por completo. ¿Y si te dijera que cada elección que has hecho en tu vida, desde la carrera que estudiaste hasta el café que tomaste esta mañana, fue el único resultado posible de esa cadena de causas? Asusta o libera. Para Spinoza, libera, porque nos quita el peso insoportable de la culpa y nos invita a la comprensión. El segundo concepto clave es su idea de la verdad. Para la mayoría de nosotros, una afirmación es verdadera si corresponde con los hechos. Si digo está lloviendo y miro por la ventana y veo caer agua, es verdad. Spinoza va mucho más allá. Para él, la verdad es una idea adecuada. Y una idea es adecuada no solo porque refleja la realidad, sino porque comprendemos plenamente sus causas. Imagina que estás mirando una máquina increíblemente compleja a través de un pequeño agujero. Ves un solo engranaje girando. Puedes describir perfectamente ese engranaje, su tamaño, su color, su velocidad. Lo que dices sobre él es correcto, pero es una idea inadecuada. ¿Por qué? Porque no tienes ni idea de por qué está girando. No ves el motor que lo impulsa, no ves los otros engranajes a los que está conectado, no entiendes su función en el conjunto de la máquina. El error, para Spinoza, no es ver algo que no está ahí. El error es ver solo una parte y creer que es el todo. Es un conocimiento mutilado, parcial, una idea adecuada. Por el contrario, sería tener el plano completo de la máquina. Sería ver no solo el engranaje, sino todo el sistema que lo hace girar. Sería entender la causa, el propósito, la conexión. Ahora aplica esto a Pedro. En el patio, su visión del mundo se redujo al tamaño de un agujero de cerradura. Y a través de ese agujero, lo único que podía ver era el engranaje amenazante del peligro mortal. Su afirmación, no conozco a ese hombre, desde la perspectiva de su miedo inmediato y abrumador, era la única respuesta posible. Era una idea profundamente inadecuada de la situación real, que ignoraba su amor, su lealtad, su historia entera con Jesús, pero era la verdad de su percepción mutilada en ese instante. Estaba describiendo el único engranaje que podía ver. Y esto nos lleva al tercer punto, que es quizás el más humilde de todos. La mente humana no es un imperio dentro de un imperio, no es algo separado o superior a la naturaleza. Nuestra mente, con todos sus pensamientos, ideas y emociones, es parte de la naturaleza. Es un modo de pensamiento de esa sustancia infinita que Spinoza llama Dios o naturaleza. Esto significa que un ataque de pánico, una explosión de ira, una ola de tristeza o un acto de negación no son fallos morales o pecados. Son fenómenos naturales, tan naturales como un terremoto, una tormenta eléctrica o el proceso por el cual la presión convierte el carbón en diamante. Cuando sientes una punzada de celos, ¿es un fallo de tu carácter o es un fenómeno tan natural como una nube de tormenta que se forma en el cielo, producto de ciertas condiciones atmosféricas? Para Spinoza, es lo segundo. Y entender las condiciones atmosféricas de nuestra propia mente es el camino a la sabiduría. Con estas tres herramientas, el determinismo, la idea de verdad como adecuación y la mente como parte de la naturaleza, ya no vemos a un traidor. Vemos un fenómeno. Vemos a un cuerpo y una mente humanos sometidos a una presión extrema y reaccionando de la única manera que le era posible dadas las causas que actuaban sobre él. El juicio moral se disuelve y en su lugar aparece la posibilidad de un diagnóstico profundo. Pero, ¿cuáles eran exactamente esas condiciones atmosféricas en la mente de Pedro? ¿Cuáles eran esas fuerzas naturales que lo llevaron, inevitablemente, a la negación? Para responder a esto, debemos adentrarnos en el corazón de la psicología de Spinoza, su revolucionaria teoría de las pasiones. Spinoza nos dice que todo lo que existe, desde una estrella hasta una brizna de hierba, desde una ballena hasta un ser humano, está animado por un impulso fundamental. Un esfuerzo, una fuerza, una voluntad de seguir existiendo y de aumentar su poder de ser. A este impulso lo llama el conatus. El conatus es la esencia misma de cualquier ser. En una planta, es el impulso que la hace crecer hacia la luz del sol. En un animal, es el instinto que lo lleva a buscar comida y a huir del peligro. En nosotros, los seres humanos, el conatus es nuestro deseo fundamental de perseverar en nuestra existencia, de florecer,
de sentirnos más vivos, más potentes, más capaces. Ahora bien, este conatus, este poder de ser, no es estático. Está constantemente fluctuando, aumentando o disminuyendo, dependiendo de nuestros encuentros con el mundo exterior. Y aquí es donde Spinoza define las emociones más básicas de una manera brillante y sencilla. Cuando tenemos un encuentro con algo que ayuda a nuestro conatus, que aumenta nuestro poder de actuar, que nos hace sentir más vivos y capaces, experimentamos lo que él llama alegría, la etitia. Piensa en ello, la alegría de aprender algo nuevo, de resolver un problema, de conectar profundamente con un amigo, de escuchar una pieza musical que te conmueve. Todas estas experiencias nos expanden, aumentan nuestra potencia. Por el contrario, cuando nos encontramos con algo que daña nuestro conatus, que obstaculiza nuestro poder de actuar, que nos hace sentir disminuidos, impotentes, menos vivos, experimentamos tristeza, tristitia. La tristeza de una pérdida, de un fracaso, de una enfermedad, de una humillación. Todas estas experiencias nos contraen, disminuyen nuestra potencia. Alegría y tristeza no son solo sentimientos. Son el termómetro de nuestra fuerza vital. Son el lenguaje con el que nuestro ser nos informa si estamos floreciendo o marchitándonos. Con este marco, la historia emocional de Pedro en esa noche se vuelve increíblemente clara. En la última cena, cuando hace su promesa audaz, está en un estado de alegría. La presencia de Jesús, la camaradería de sus amigos, su propia imagen de sí mismo como la roca, todo ello aumenta su poder de actuar. Se siente fuerte, capaz, invencible. Su promesa es la expresión verbal de esa potencia expandida. Pero en el patio del sumo sacerdote, todo se invierte. Cada elemento de su entorno es una amenaza directa a su conatus. Los guardias hostiles, las acusaciones, la perspectiva de la tortura y la muerte, todo esto son encuentros que disminuyen drásticamente su poder de ser. Está sumergido en un océano de tristeza, en el sentido espinosista. Se siente impotente, contraído, amenazado en su misma existencia. Y aquí llegamos a la pasión clave, el miedo. Para Spinoza, el miedo no es una emoción primaria. Es una forma de tristeza. Específicamente, es una tristeza inconstante que surge de la idea de una cosa futura o pasada de cuyo resultado dudamos. Es la anticipación de una disminución de nuestro poder. Es la tristeza proyectada hacia un futuro incierto pero amenazante. Pedro, en ese patio, no solo está triste en el presente, está aterrorizado por la tristeza futura y catastrófica, la tortura, la muerte, que parece inevitable. ¿Alguna vez has sentido ese miedo que no solo nubla la mente, sino que se siente en el cuerpo? Ese frío que parece venir desde adentro, el corazón que martillea en el pecho, la boca seca, la tensión en los músculos. Spinoza diría que ese es tu ser entero, tu conatus, gritando ante la idea de ser violentamente disminuido o aniquilado. El miedo no es una idea abstracta, es una experiencia total del cuerpo y la mente reaccionando a la percepción de una amenaza existencial. Y esto nos lleva al concepto final y crucial de Spinoza para entender a Pedro, la servidumbre humana. Cuando nuestras acciones están determinadas principalmente por estas pasiones, especialmente las pasiones tristes como el miedo, el odio o la envidia, que son causadas por factores externos que no controlamos ni entendemos, Spinoza dice que estamos en un estado de servidumbre. No somos libres. No estamos actuando. Estamos reaccionando. Somos como marionetas, y las cuerdas son tiradas por los eventos del mundo exterior y las emociones que estos provocan en nosotros. La pregunta de la criada fue un tirón de la cuerda. La mirada de los guardias fue otro tirón. La acusación del pariente de Malco fue el tirón más fuerte de todos. En cada uno de esos momentos, Pedro no estaba consultando su razón. No estaba sopesando sus valores, no estaba actuando desde su centro. Estaba siendo arrastrado por la ola de pánico, una pasión triste tan abrumadoramente poderosa que silenció todo lo demás. Estaba en un estado de completa servidumbre humana. Su negación fue el acto de un esclavo, no de su miedo, sino de las circunstancias que causaron ese miedo. Si esta nueva perspectiva sobre la debilidad humana y el poder de las emociones te parece valiosa, si te está haciendo ver esta historia de una forma diferente, te pido que la compartas con un amigo o un ser querido. Quizás sea la clave para que ambos entiendan una vieja herida, perdonen una antigua ofensa o simplemente vean una historia familiar con ojos completamente nuevos. Ayúdame a compartir esta búsqueda de la verdadera realidad que se esconde detrás de las apariencias.
Por lo tanto, el veredicto de Spinoza sería claro. Pedro no eligió traicionar a Jesús. Fue determinado a negarlo. Su acción fue el resultado necesario de una tormenta perfecta, una profecía desestabilizadora, un trauma psicológico en el jardín, la disolución de su líder y, finalmente, la inmersión en un entorno de amenaza mortal que activó la pasión más poderosa de todas, el miedo, llevándolo a un estado de servidumbre en el que su instinto de supervivencia, su conatus, dictó sus palabras. No fue un fallo moral. Fue una ley de la naturaleza humana manifestándose en toda su brutal y aterradora lógica. Y es justo después de esa tercera, desesperada negación, que el canto del gallo rompe el aire de la noche. Y ese sonido lo cambia todo. Pero el análisis de ese despertar, de esa toma de conciencia y de la posibilidad de redención a través de la razón, es una historia para otro momento. Por ahora, nos quedamos con esta imagen, la de un hombre roto, no por su maldad, sino por su humanidad. Un espejo en el que, si somos honestos, todos podemos ver un reflejo de nuestra propia fragilidad. Hemos dejado a Pedro en la más absoluta oscuridad, un hombre deshecho por su propio pánico, ahogado por las palabras que salieron de su boca como un veneno. Lo dejamos en el instante en que la realidad, en la forma del canto de un gallo, perforó el velo de su terror. Pero para entender verdaderamente la magnitud de su caída y la posibilidad de su redención, debemos volver a entrar en su mente. No con juicio, sino con el escalpelo de la filosofía, para diseccionar las pasiones que lo gobernaron y distinguirlas de las que movieron a otros en esa noche trágica. Armados con la poderosa lupa de Spinoza, examinemos a Pedro no como un traidor, sino como un caso de estudio perfecto de lo que el filósofo llamó la servidumbre humana. Un estudio de un alma en las garras de las pasiones. Pensemos primero en su promesa, aquella declaración vehemente y sincera en la última cena. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Qué fue realmente esa promesa? Spinoza nos sonreiría con tristeza y nos diría que fue una explosión de alegría, un aumento súbito y poderoso de su potencia de ser. En ese momento, en la presencia de su maestro, rodeado de sus hermanos, la identidad de Pedro como la roca estaba en su apogeo. Se sentía fuerte, capaz, invencible. Su amor por Jesús era real, su lealtad era real, y estos afectos alegres llenaban su ser hasta el punto de creerse inmune al fracaso. Pero, ¿era una alegría basada en una idea adecuada? No, era una alegría basada en una percepción parcial y mutilada de la realidad. Pedro sentía su propia fuerza, pero ignoraba por completo la fuerza de las circunstancias que estaban a punto de desatarse. No tenía una idea adecuada de la brutalidad de la maquinaria política y religiosa que se cernía sobre ellos. No tenía una idea adecuada del poder paralizante del miedo mortal. Su promesa, por tanto, era como la de un niño que jura que puede levantar una montaña porque se siente fuerte después de una buena comida. La sinceridad es total, pero la comprensión de la realidad es nula. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, impulsados por una oleada de amor o entusiasmo, hemos hecho promesas grandiosas que más tarde la cruda realidad se encargó de desmentir? ¿No es esta la historia de innumerables resoluciones de Año Nuevo, de votos apasionados que se disuelven ante la primera dificultad seria? No es hipocresía, es la condición humana de actuar sobre ideas inadecuadas. Ahora, contrastemos esa alegría inadecuada con la pasión que lo dominó en el patio. Allí, la pasión dominante, la que eclipsó a todas las demás, fue el miedo. Y como vimos, para Spinoza el miedo es una forma de tristeza, la anticipación de una vasta disminución de nuestro poder de ser, de una amenaza directa a nuestro conatus, a nuestro esfuerzo por perseverar en la existencia. La amenaza no era una idea abstracta, era física, inmediata y aterradora. Los rostros hostiles, las acusaciones, la posibilidad muy real de ser arrestado, torturado y ejecutado de una de las formas más crueles inventadas por el hombre. Frente a una amenaza tan abrumadora, el sistema de Pedro hizo lo que cualquier organismo vivo haría. Entró en modo de supervivencia. Su mente, que antes se expandía con la alegría de la lealtad, ahora se contrajo violentamente, enfocándose en un único punto: escapar del peligro, la negación. Entonces, no fue una elección fría y calculada. Fue el grito de su conatus. Fue la manifestación verbal de su instinto de supervivencia. Sus 3 negaciones fueron 3 intentos desesperados por cortar los lazos que lo unían al epicentro del peligro. Aquí es donde la noción de la idea inadecuada se vuelve crucialmente iluminadora. En esos momentos,
La mente de Pedro estaba mutilada. Era incapaz de acceder a la idea más completa y compleja de su realidad. La idea de su amor por Jesús, la idea de su promesa, la idea de su identidad como discípulo principal. Todas ellas seguían existiendo en algún lugar de su mente, pero estaban temporalmente inaccesibles, bloqueadas por la muralla de fuego del pánico. Lo único que su conciencia podía procesar era la idea inadecuada, la percepción parcial de peligro aquí y ahora. Y la respuesta a esa percepción parcial fue la negación. Por lo tanto, la verdad que Pedro expresó no fue la verdad de su ser esencial, sino la verdad de su estado pasional momentáneo. Dijo la verdad de su miedo, y su miedo era tan real como su amor. Spinoza nos obliga a aceptar esta dualidad incómoda, que dentro de nosotros coexisten verdades contradictorias, y que las circunstancias externas a menudo determinan cuál de ellas toma el control del micrófono. La acción de Pedro fue el resultado necesario de la colisión entre su naturaleza, su amor por Jesús, y una fuerza externa, el peligro mortal, que su razón aún no era lo suficientemente fuerte para dominar. Fue la verdad brutal de la supervivencia en acción, una ley tan fundamental de la naturaleza como la gravedad. No juzgamos a una manzana por caer del árbol. Spinoza nos invita a no juzgar a un hombre por intentar desesperadamente no ser aplastado. Y es aquí donde la comparación con la otra gran traición de esa noche se vuelve no solo útil, sino esencial para profundizar nuestra comprensión. La historia de la pasión de Cristo tiene dos villanos aparentes, Judas Iscariote y Simón Pedro. Ambos fallan a Jesús de manera catastrófica. Sin embargo, la tradición, y nuestra propia intuición, siempre ha sentido una diferencia fundamental entre sus acciones. Spinoza nos da las herramientas para articular esa diferencia, no en términos morales, sino en términos de la mecánica de sus pasiones. Pensemos en Judas. Su acción, entregar a Jesús por 30 piezas de plata, no parece ser una reacción de pánico en el momento. Por el contrario, parece ser el final de una cadena de razonamiento y pasión mucho más larga y compleja. No podemos saber con certeza qué había en su corazón, pero podemos especular usando el marco espinosista. ¿Fue la avaricia? La avaricia, para Spinoza, es una forma de deseo o amor por las riquezas, basada en la idea de que éstas aumentarán nuestro poder de actuar, nuestra capacidad de obtener lo que deseamos. Quizás Judas, en su mente, hizo un cálculo. La alegría y el poder que imaginaba que le daría el dinero superaban la alegría que obtenía de seguir a un maestro cuyo reino no parecía materializarse. Fue un cálculo basado en ideas inadecuadas sobre la verdadera fuente de la alegría, pero fue un cálculo al fin y al cabo. ¿O fue quizás la decepción? La decepción es una forma de tristeza que surge cuando algo que esperábamos, y que nos causaba alegría en la anticipación, no ocurre. Muchos creían que el Mesías sería un líder político, un rey guerrero que liberaría a Israel del yugo romano. ¿Es posible que Judas compartiera esta esperanza? Y que al ver que el reino de Jesús era de naturaleza espiritual y no terrenal, sintiera una profunda tristeza, una disminución de su poder, una frustración de sus esperanzas? Su acto de traición podría haber sido entonces una acción nacida de esta pasión triste, un intento desesperado y retorcido de forzar la situación, de obligar a Jesús a revelar su poder mundano, o simplemente un acto de despecho. Incluso podría haber sido una forma de odio, que para Spinoza es una tristeza acompañada de la idea de una causa externa. Si Judas llegó a ver a Jesús como la causa de su desilusión, su tristeza podría haberse transformado en odio, llevándolo a desear la destrucción de esa causa. Sea cual sea la mezcla exacta de pasiones, avaricia, decepción, odio, celos, el punto clave es que la acción de Judas parece ser proactiva, no reactiva. Involucró una deliberación, un plan. Fue a ver a los sumos sacerdotes, negoció un precio, acordó una señal. Su acción fue el resultado de una compleja interacción de pasiones e ideas inadecuadas que se desarrollaron a lo largo del tiempo. Fue un acto de traición calculada. Comparemos esto con Pedro. Su negación fue pura reacción inmediata. No hubo plan, no hubo negociación, no hubo cálculo de ganancias. Fue la fuerza bruta de una sola emoción, el miedo, que surgió en respuesta a un estímulo externo inmediato y abrumador. Judas llevó la amenaza a Jesús. Pedro reaccionó a una amenaza directa sobre sí mismo. La acción de Judas fue la de un conspirador, la de Pedro, la de un animal acorralado. Esta diferencia en la mecánica de sus acciones nos ayuda a entender la diferencia en sus consecuencias y en sus arrepentimientos.
El arrepentimiento de Judas es rápido y violento. Tan pronto como ve que Jesús es condenado, es asaltado por el remordimiento. Intenta devolver el dinero, gritando: «He pecado entregando sangre inocente». Su tristeza es tan inmensa, tan absoluta, que no ve salida. Su acción ha llevado a una consecuencia irreversible que él mismo ha provocado. Esta tristeza, esta disminución catastrófica de su poder de ser, es tan insoportable que extingue por completo su conatus. Lo lleva a la autodestrucción, al suicidio. El arrepentimiento de Pedro, por otro lado, es diferente. Su famoso llanto amargo es, sin duda, una manifestación de una tristeza profunda. En el momento en que el gallo canta y se encuentra con la mirada de Jesús, la pasión del miedo se disipa y es reemplazada por una nueva constelación de pasiones. La memoria de su promesa, la conciencia de su amor por Jesús, la vergüenza de su propia debilidad, todo esto inunda su mente. Se da cuenta de la enorme brecha entre la idea que tenía de sí mismo, la roca, y su acción real. Esta conciencia es una disminución masiva de su potencia, y por eso llora amargamente. Pero su tristeza, a diferencia de la de Judas, no lo aniquila. ¿Por qué? Quizás porque su acción, al ser reactiva y no calculada, no destruyó el núcleo de su ser. Su amor fundamental por Jesús, aunque temporalmente eclipsado, seguía intacto. Su arrepentimiento no es el de alguien que ha destruido lo que amaba, sino el de alguien que no ha estado a la altura de su propio amor. Es una tristeza que nace del fracaso, no de la malicia. Y por eso, en la tristeza de Pedro, a diferencia de la de Judas, existe la semilla de la redención. Para Spinoza, la redención no es un perdón mágico que viene de fuera, sino un proceso interno de transformación de las pasiones. Es la posibilidad de pasar de ser un esclavo de las pasiones a ser un hombre guiado por la razón. Y el llanto amargo de Pedro, esa dolorosa toma de conciencia, es el primer y más crucial paso en ese camino. Judas no vio un camino. Pedro, a través de sus lágrimas, comenzaba a buscar uno. Y esto nos lleva a un momento catalizador, al punto de inflexión de toda la narrativa psicológica de Pedro, el canto del gallo. Un sonido tan mundano, tan trivial. Y sin embargo, en la historia de la conciencia humana, pocos sonidos han resonado con tanta fuerza. ¿Qué ocurrió realmente en ese instante? Imaginemos de nuevo a Pedro. Acaba de pronunciar su tercera y más vehemente negación, con maldiciones y juramentos. Hay un momento de silencio tenso. Él ha hecho todo lo posible para cortar su conexión con Jesús. Y entonces, desde la oscuridad, llega ese sonido agudo, familiar, inconfundible. Desde la perspectiva de Spinoza, el canto del gallo es una causa externa. Por sí mismo, es solo una vibración en el aire. No tiene un significado intrínseco. Pero su poder no reside en el sonido mismo, sino en la asociación que provoca en la mente de Pedro. Durante la mayor parte de la noche, la mente de Pedro ha estado dominada por una sola cadena de ideas, las asociadas al miedo y al peligro. El canto del gallo actúa como un interruptor, como un cortocircuito en esa cadena dominante. El sonido activa violentamente una cadena de ideas diferente que había estado latente, reprimida, la memoria de la última cena, la imagen de Jesús, su voz, su mirada y su profecía específica. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. De repente, la idea de Jesús, que había sido empujada a los márgenes de su conciencia por la tiranía del miedo, vuelve al centro con una fuerza arrolladora. Es un momento de claridad brutal y devastadora. La niebla de pánico se disipa en un instante, revelando el paisaje desolado de lo que acaba de hacer. No hemos experimentado todos momentos así, aunque a una escala mucho menor. Un olor, una canción, una palabra casual que de repente nos transporta a otro tiempo, a otra memoria, cambiando por completo nuestro estado de ánimo. Estás teniendo un buen día, y de repente el perfume de un extraño te recuerda a alguien que perdiste, y en un segundo, la tristeza te inunda. Ese es el poder de las causas externas para activar cadenas de ideas asociadas en nuestra mente. El canto del gallo fue eso para Pedro, pero magnificado 1000 veces. Fue el despertador más brutal de la historia. Y el Evangelio de Lucas añade un detalle que es, si cabe, aún más poderoso y devastador. Nos dice que en el momento en que cantó el gallo, el Señor se volvió y miró a Pedro. Si el sonido fue el gatillo, esta mirada fue la bala. Imagina esa mirada. No tenemos que imaginarla llena de ira o de condena. Quizás, y esto es aún más aniquilador, fue una mirada de tristeza, de conocimiento,
de amor inquebrantable a pesar de todo. Para Pedro, esa mirada fue un encuentro con la verdad adecuada. En los ojos de Jesús, Pedro no solo se vio a sí mismo, vio la totalidad de la situación que su miedo le había impedido ver. Vio su promesa apasionada, su amor sincero, su debilidad abyecta y el dolor de su maestro, todo en un instante insoportable. Fue el colapso final de su autoengaño. Durante sus negaciones, se había contado una historia para sobrevivir. La mirada de Jesús hizo añicos esa historia. Fue una comunicación no verbal que trascendió todas las mentiras y excusas. Fue un espejo que le mostró la inmensa brecha entre su conatus esencial, su deseo de ser un discípulo leal y amoroso, y sus acciones recientes, dictadas por la servidumbre a la pasión del miedo. Y la consecuencia necesaria de esta toma de conciencia es el llanto amargo. Este llanto es la manifestación física de la tristeza más profunda. Es el dolor que surge no de un castigo externo, sino de la autoconciencia. Es la agonía de reconocer la propia impotencia, de enfrentarse a la propia fragilidad. Pero, y esto es fundamental, no es un llanto de desesperación como el de Judas. Es un llanto de transformación. Es en este momento de vulnerabilidad total donde quiero pedirte que te conectes con esta historia. Tómate un segundo y dime en los comentarios desde qué país, desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando esto. Es fascinante para mí ver cómo esta reflexión puede unirnos, creando una comunidad global de buscadores a través del tiempo y el espacio. Y si estás con tu teléfono en la mano y sientes que este análisis te está aportando algo, te está haciendo pensar, dale hype al video. Ese pequeño gesto, ese corazón o cohete, ayuda al algoritmo a entender que aquí está sucediendo algo valioso, y permite que esta conversación llegue a muchas más personas. Finalmente, si conoces a alguien, un amigo, un familiar, que se debate con sus propias debilidades o que ama estas historias profundas, compártele este video. Ayúdame a difundir esta idea de que la verdadera realidad de nuestras vidas a menudo se encuentra mirando más allá de la superficie del bien y del mal. El llanto de Pedro es el punto cero de su reconstrucción. Es la dolorosa admisión de su propia servidumbre. Pero según Spinoza, es precisamente esta conciencia la única puerta de salida. No puedes liberarte de una prisión si no sabes que estás en ella. El llanto amargo de Pedro es el sonido de sus cadenas haciéndose visibles para él por primera vez. Es el primer paso para dejar de ser un objeto pasivo de las circunstancias y empezar a convertirse en un sujeto activo de su propia vida. Un hombre que aprende a transformar sus pasiones a través del poder de la razón y el entendimiento. Su camino hacia la libertad, en el sentido espinosista, comienza en ese charco de lágrimas, en ese reconocimiento humillante de su propia y profundamente humana fragilidad. Hemos dejado a Pedro quebrado por el llanto, un hombre ahogado en la recién descubierta conciencia de su propia fragilidad. Su llanto amargo, provocado por el canto de un gallo y la mirada de su maestro, marcó el fin de su inocencia, el fin de la imagen idealizada que tenía de sí mismo. Pero, ¿qué verdad emerge de esas ruinas? Cuando las lágrimas se secan y el dolor agudo da paso a la reflexión. ¿Quién es Pedro? ¿Qué nos revela su historia? No sobre un hombre de hace 2000 años, sino sobre la verdad misma de la condición humana. Aquí es donde debemos ir más allá de la narrativa y adentrarnos en el corazón de la filosofía. La historia de Pedro nos obliga a confrontar una verdad incómoda, una que a menudo preferimos ignorar, la verdad de nuestra propia vulnerabilidad. La negación de Pedro es la cruda exposición de cómo hasta la lealtad más sincera y el amor más profundo pueden ser silenciados por el grito primordial del miedo. Spinoza nos diría que no hay nada antinatural en esto. Es la manifestación de una ley fundamental. Cuando el conatus, nuestro esfuerzo por existir, se ve amenazado de forma abrumadora, el organismo entero se moviliza para su defensa. Pedro, la roca, se reveló como lo que todos somos en esencia, un ser finito y vulnerable, cuya fortaleza tiene un límite. ¿Acaso no es más honesto y, en última instancia, más útil, reconocer esta verdad en lugar de vivir en la ficción de una valentía inagotable? ¿Cuánta culpa y vergüenza nos ahorraríamos si aceptáramos que nuestra fortaleza no es una posesión constante, sino un estado fluctuante que depende de innumerables causas internas y externas? La historia de Pedro no nos enseña que era débil. Nos enseña que la debilidad es una posibilidad permanente en todos nosotros. Es una verdad humillante, sí, pero también es una verdad que nos puede hacer más compasivos. Y junto a la verdad del miedo, su historia revela una segunda verdad, igualmente poderosa, la verdad de su arrepentimiento.
Si su negación fue la prueba de su fragilidad, su llanto amargo fue la prueba irrefutable de su amor. El dolor que sintió no era el de un agente enemigo que es descubierto, sino el de un amante que ha herido lo que más ama. La intensidad de su tristeza, de esa disminución de su ser, era directamente proporcional a la intensidad de la alegría y la potencia que su conexión con Jesús le proporcionaba. Solo se puede sentir una pérdida tan profunda cuando el amor es inmenso. ¿Entiendes la belleza de esta paradoja? Su mayor fracaso se convirtió en la medida de su más grande amor. Su llanto no borró su negación, pero sí reveló la verdad que la negación había intentado ocultar. Es aquí donde el pensamiento de Spinoza nos ofrece una liberación radical. En la tradición judeocristiana, la acción de Pedro es un pecado. Un pecado es una transgresión de una ley divina. Es una mancha en el alma que requiere un acto de perdón por parte de una autoridad superior, un Dios legislador y juez. Esta visión del mundo nos coloca en una posición de deuda perpetua, de culpa y de necesidad de redención externa. Spinoza desmantela por completo esta estructura. Para él, en la naturaleza no hay bien y mal, no hay mérito ni pecado. Hay simplemente acciones y sus consecuencias necesarias. El universo de Spinoza no opera según decretos, sino según leyes inmanentes, como las leyes de la física o las matemáticas. El concepto de pecado le parece tan absurdo como decir que un triángulo ha pecado por no tener 4 lados, o que una piedra ha pecado por caer hacia abajo en lugar de hacia arriba. Las cosas actúan según su naturaleza. Entonces, ¿qué fue la acción de Pedro? No fue un pecado, fue una acción determinada por causas que produjo una consecuencia natural. La acción fue la negación. La consecuencia, determinada por la propia naturaleza de Pedro y su relación con Jesús, fue una profunda tristeza, una disminución de su potencia vital. El castigo de Pedro no fue una ira divina, sino el dolor inherente a su propia acción. El sufrimiento no fue una pena impuesta desde fuera, sino la experiencia interna de su propia contradicción. No necesitaba el perdón de un rey ofendido, necesitaba un proceso de curación interna. Necesitaba entender las causas de su acción para poder transformar la pasión triste que lo esclavizaba en una acción gozosa que lo liberara. Esta es una de las revoluciones más profundas del pensamiento espinosista. Nos traslada de un paradigma legal de juicio y castigo a un paradigma médico de diagnóstico y curación. Pedro no estaba maldito, estaba enfermo de miedo y de ignorancia de sí mismo. Y toda enfermedad, para Spinoza, tiene una posible cura a través del conocimiento. Esto nos lleva a la verdad final y más incómoda que la historia de Pedro nos arroja a la cara. Su historia no es realmente sobre él, es sobre nosotros. Su negación es un espejo en el que se refleja nuestra propia capacidad para la servidumbre pasional. Es fácil, desde la comodidad de nuestros sillones, a 2000 años de distancia, juzgar a Pedro y llamarlo cobarde. Pero este juicio es un mecanismo de defensa. Al condenarlo a él, creamos una distancia segura entre su fracaso y nuestra propia vida. Nos decimos a nosotros mismos, yo nunca haría eso. ¿Pero es verdad? ¿Acaso no hemos negado nuestras propias convicciones por miedo a la desaprobación social? ¿No hemos callado ante la injusticia por miedo a perder nuestro trabajo o nuestra posición? ¿No hemos traicionado la confianza de alguien que amamos en un momento de pánico, de egoísmo o de debilidad? La negación de Pedro fue dramática y de consecuencias históricas, pero la mecánica psicológica subyacente es terriblemente cotidiana. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿qué verdades inconvenientes sobre nosotros mismos revelan nuestras propias pasiones cuando nos vemos sometidos a presión? Y es esta dolorosa autoconciencia la que prepara el terreno para el acto más hermoso de la historia de Pedro, su redención. Una redención que, vista a través de Spinoza, no es un borrón y cuenta nueva, sino una profunda transformación psicológica y existencial. La escena tiene lugar después de la resurrección, a orillas del mar de Galilea, el mismo lugar donde comenzó su viaje como discípulo. El escenario está cargado de simbolismo. Hay un fuego de carbón encendido, tal como había un fuego de carbón en el patio donde negó a Jesús. Pero si aquel era un fuego de miedo, hostilidad y negación, este es un fuego de calidez, de desayuno y de reencuentro. Es la misma causa externa, el fuego, pero el contexto y el estado interno de Pedro lo transforman de una fuente de tristeza a una fuente de posible alegría. Jesús, después de haber compartido el pan y el pescado con sus discípulos, se vuelve hacia Pedro y le hace una pregunta. Y no es una pregunta cualquiera. Le pregunta 3 veces. El número no es casual. Es un eco directo,
una sanación intencionada de sus 3 negaciones. La primera pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? La pregunta es directa, casi quirúrgica. Utiliza su antiguo nombre, Simón, como recordándole quién era antes de su misión, antes de ser la roca. Y la pregunta sobre si lo ama más que estos apunta directamente al corazón de su jactancia en la última cena, cuando juró que aunque todos los demás fallaran, él no lo haría. Pedro, ahora humillado, despojado de toda arrogancia, responde con una sinceridad conmovedora: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Su respuesta es humilde. Ya no se compara con los demás. Simplemente apela al conocimiento que Jesús tiene de su corazón. Y Jesús le responde: apacienta mis corderos. La segunda pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Jesús retira la comparación con los demás. Solo pregunta por el amor de Pedro. Y Pedro, quizás con un nudo en la garganta, repite: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Su respuesta es consistente. Es la reafirmación de su verdad fundamental, la que el miedo había eclipsado. Y Jesús le dice: pastorea mis ovejas. La tercera pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Aquí, el texto griego original revela una sutileza maravillosa que a menudo se pierde en la traducción. Las 2 primeras veces, Jesús usa el verbo agapao, que se refiere a una forma de amor más alta, divina, abnegada. Pedro, en sus 2 respuestas, usa el verbo pileo, que se refiere al afecto, a la amistad, al amor fraterno. En esta tercera pregunta, Jesús baja a su nivel y usa el mismo verbo que Pedro, pileo. Es como si le preguntara: Pedro, en tus propios términos, con el amor humano y falible que tienes, ¿de verdad eres mi amigo? El texto nos dice que Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez. ¿Por qué se entristeció? No es una tristeza de culpa, sino quizás la tristeza de la duda. ¿Es posible que su amor, su pilia, no sea suficiente? O quizás es el doloroso recuerdo de que fueron 3 las veces que falló. Pero su respuesta es la más poderosa de todas: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es una capitulación total. Es el reconocimiento de que sus palabras y promesas no valen nada. Lo único que le queda es apelar al conocimiento omnisciente que Jesús tiene de la verdad de su corazón, una verdad que ni él mismo fue capaz de honrar. Y la respuesta final de Jesús: apacienta mis ovejas. ¿Qué está sucediendo aquí desde una perspectiva espinosista? Esto no es un examen que Pedro deba aprobar. Es una terapia. Es un proceso de reconstrucción de la identidad. Jesús no le pide a Pedro que se sienta culpable o que haga penitencia por su fracaso. En cambio, hace algo mucho más profundo. Primero, le ayuda a reafirmar su afecto fundamental, su amor, que es una pasión alegre, una fuente de potencia. Cada sí de Pedro es un acto que aumenta su poder de ser, que contrarresta la tristeza y la impotencia de su negación. Y luego, y esto es el golpe de genio terapéutico, Jesús le da a ese amor un propósito racional. No le dice: siéntate y siéntete mal por lo que hiciste. Le dice: usa ese amor, transfórmalo en acción, apacienta mis ovejas. Le está dando un camino para canalizar su conatus, su energía vital, su amor, que es una forma de alegría, en una tarea constructiva y significativa. Le está diciendo que la forma de superar la parálisis de la pasión triste, la culpa, la vergüenza, no es revolcarse en ella, sino transformarla en la energía de la acción alegre, el cuidado, el servicio, la construcción de una comunidad. Este es el movimiento fundamental de la ética de Spinoza, el paso de la pasión a la acción. Una pasión es algo que padecemos, algo que nos sucede, causado por fuerzas externas. Una acción es algo que hacemos, que surge de nuestra propia naturaleza, de nuestra razón. Jesús, al darle a Pedro una misión, lo está invitando a dejar de ser el hombre que reacciona pasivamente al miedo y a convertirse en el hombre que actúa proactivamente desde el amor. El Pedro redimido se convierte así en una encarnación del ideal de Spinoza, el homo liber, el hombre libre. ¿Quién es el hombre libre para Spinoza? No es alguien que puede hacer lo que quiere, porque eso es una ilusión. El hombre libre es aquel que actúa de acuerdo con las leyes de su propia naturaleza, guiado por la razón. Es aquel que no es un esclavo de sus pasiones, no porque no las sienta, sino porque las comprende. El miedo, la ira, el deseo, no desaparecen, pero dejan de ser los tiranos que dictan sus acciones. El hombre libre es aquel cuya vida está determinada, en la medida de lo posible, desde dentro,
por su razón y su comprensión, y no desde fuera, por las circunstancias y las opiniones de los demás. El nuevo Pedro, forjado en el fuego del fracaso y reconstruido a través del amor y el propósito, es este hombre libre en ciernes. Su vida posterior, según la tradición, estuvo llena de peligros y persecuciones, pero ya no leemos sobre él negando su identidad. Al contrario, se convierte en el líder audaz de la comunidad naciente, un hombre que finalmente es capaz de vivir a la altura de su nombre, la Roca. Su sabiduría ya no es la de un optimista ingenuo, sino la de un hombre que conoce la profundidad de la fragilidad humana, empezando por la suya propia. Como diría Spinoza, su vida se convierte en una meditación, no sobre la muerte, sino sobre la vida, una vida de acción racional nacida de la dolorosa comprensión de la pasión. Y así, llegamos al final de nuestro viaje. Hemos seguido a Pedro desde su promesa audaz hasta su negación desesperada, desde su llanto amargo hasta su redención a orillas del mar. Hemos utilizado la lente de Baruch Spinoza no para reescribir la historia, sino para iluminar sus rincones más oscuros y profundos. ¿Qué hemos visto? Vimos que la negación de Pedro no fue un acto de libre albedrío, una elección entre la cobardía y la valentía, sino el resultado determinado de una tormenta perfecta de causas, una profecía desestabilizadora, un trauma abrumador y, sobre todo, la inmersión en una situación de peligro mortal que activó la pasión más tiránica de todas, el miedo. Vimos que su acción fue la consecuencia de una idea inadecuada, una percepción de la realidad mutilada por el pánico, donde la única verdad visible era la de la supervivencia a cualquier costo. Vimos que su llanto amargo no era simplemente culpa, sino la dolorosa pasión de la tristeza, el sufrimiento que nace de la toma de conciencia de la propia impotencia y de la brecha entre quien deseaba ser y quien había sido. Y vimos que su redención no fue un acto de magia divina, sino un proceso terapéutico de reconstrucción, donde la reafirmación del amor y la asignación de un propósito racional le permitieron transformar la parálisis de la pasión en el poder de la acción. El objetivo de este análisis, sin embargo, no es simplemente reemplazar una verdad simple. Pedro fue un traidor, por otra verdad simple. Pedro fue una víctima de las circunstancias. El verdadero regalo que nos hace Spinoza es la capacidad de abandonar las verdades simples y abrazar la complejidad. La verdad de Pedro, como la de todos nosotros, es una verdad estratificada, llena de capas. Contiene la verdad de su amor, la verdad de su miedo, la verdad de su fracaso y la verdad de su transformación. No son mutuamente excluyentes, coexisten. Y la sabiduría no consiste en elegir una y descartar las otras, sino en comprender cómo interactúan entre sí. Y esto nos lleva a la conclusión más importante de todas, a la lección que resuena a través de los siglos. Si podemos entender a Pedro, si podemos aplicar esta lente de la comprensión causal en lugar del juicio moral, entonces podemos empezar a entender a los demás, y a nosotros mismos, de una manera más profunda y compasiva. ¿Cuántas veces juzgamos las acciones de otros, un amigo, un familiar, una figura pública, basándonos en una visión superficial, sin tener la menor idea de la compleja red de causas y pasiones que los llevaron a actuar como lo hicieron? ¿Cuántas veces nos juzgamos a nosotros mismos con una dureza implacable por nuestros propios fracasos, viéndolos como fallos morales en lugar de como fenómenos naturales de los que podemos aprender? La historia de Pedro, leída a través de Spinoza, es una invitación a la empatía radical. Es un llamado a deponer las piedras del juicio y a tomar en su lugar las herramientas del diagnóstico y la comprensión. Y es en este punto final de reflexión que quiero, una vez más, conectar contigo. Mientras terminamos este viaje juntos, tómate un último instante para escribirme en los comentarios desde qué país y a qué hora has llegado hasta aquí. Crear este mapa de nuestra atención compartida es un recordatorio de que estas grandes preguntas nos unen a todos. Si estás en tu celular y este viaje te ha parecido significativo, te pido un último gesto: dale hype a este video. Tu apoyo ayuda a que estas ideas, que buscan la comprensión por encima del juicio, encuentren su camino en un mundo que tanto las necesita. Y finalmente, si crees que esta perspectiva podría traer un poco de luz o de consuelo a alguien que conoces, por favor, compártela. Ayúdame a extender esta invitación a mirar la realidad, y a nosotros mismos, con ojos nuevos. La pregunta final, entonces, no es sobre Pedro, es sobre ti. ¿Cuáles son los cantos del gallo en tu propia vida? ¿Cuáles son esos momentos de claridad dolorosa que te revelan la distancia entre la persona que aspiras a ser y la forma en que actúas cuando te domina el miedo, el egoísmo o la presión? ¿Y qué haces con ese conocimiento?
¿Lo usas para castigarte en un ciclo interminable de culpa? ¿O lo usas como lo hizo Pedro, como el doloroso pero necesario punto de partida para una vida más consciente, más racional, en última instancia, más libre? La historia de Pedro no nos da una respuesta fácil, pero nos muestra que incluso después de la negación más profunda, el camino hacia la integridad permanece abierto.